Muy bien, estimados amigos, ya son las 9 de la mañana con 2 minutos y estamos con ustedes en una nueva jornada de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM. Hoy ya es 12 de noviembre del año 2024 y vamos a saludar de inmediato a quien nos acompaña siempre en nuestro espacio en vivo y en directo a través de todas las estaciones de la Fuerza del Norte, en la radio, en la televisión, en las redes sociales y también en internet. Saludamos al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Muy buenos días, don Percival. Buenos días, Aldo. Gusto saludarte a ti y a ustedes, distinguidos auditores y televidentes. Esperando tener un día importante, como siempre, para que nos sentamos a conversar un rato sobre circunstancias que nos pasan en Chile y en el mundo. Y agregarme a los saludos que hacías tú recientemente, Aldo, para toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Exactamente, don Percival. Muy bien, pues entremos de inmediato en materia. Hoy día martes vamos a hacer una suerte de alto en el camino en términos políticos, en términos del poder. Hay cosas que están pasando también, pero eso lo vamos a dejar ahí en la mesa guardadito, porque nos preocupa el tema de la deserción o la desvinculación escolar. Don Percival, las cifras no son buenas. Así es. Y la verdad es que uno quisiera verlo esto como un tema adicional a la política contingente que hablamos siempre, pero esto es un tema político de la mayor atención. Y lo decimos porque desde hace mucho tiempo se está produciendo en nuestro país una desvinculación creciente de nuestros alumnos al sistema escolar. Hablábamos hace algunos meses atrás, sobre qué es lo que iba a significar esto en el mediano y largo plazo. De estos jóvenes que por razones que muchas veces de situaciones malas en sus propios hogares, o también atraídos por una falsa, circunstancia propia de hacerse soldados de la droga, o también un afán también desde la perspectiva educativa que no logra cautivar a estos jóvenes a que estudien, que terminen su enseñanza media como es obligación en Chile, y un Estado que poco o nada se preocupa de poder traerlos de vuelta al sistema escolar. Los jóvenes que no estudian ni trabajan, muchas veces, pero en este caso los que no estudian, los que no quieren estudiar, representan un problema muy importante, porque se logra concebir que los índices de delincuencia hoy día cada vez suben, y suben producto también donde influyen personas de edad menor, bajo los 18 años, que no estudian. Entonces, todo lo que son estas acciones de, infantos juveniles ligadas a la delincuencia, hay jóvenes que no estudian. Entonces la pregunta que tienen que hacerse primero los alcaldes, los concejales, ¿cuántos alumnos de sus propios, comunas no van al colegio? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Y cuánto de esa preocupación ha existido con el objeto de ir a las casas a buscar esos alumnos y preguntarse por qué no van a clase? Y yo creo que esa ha sido una desafección de parte del Estado para contribuir que nuestros niños, que nuestros jóvenes, que nuestras niñas vayan a la escuela a terminar al menos su enseñanza media. Y esto tiene un problema político de fondo. Y ahí es donde uno empieza a escarbar, y esto que aparece como una cosa que no es política, se transforma en algo tremendamente potente a la hora de saber de qué es lo que nos espera de esos jóvenes, que no tienen capacitación para trabajar, que no saben qué hacer, no saben lo que hacer, y sobre todo, Aldo y distinguidos auditores, porque en el contexto de la política, esos jóvenes empiezan, porque votan incluso, que tenemos cada vez un contingente de personas que van a la vida, van al desarrollo personal, a encontrar un trabajo que pocas veces puede ser bien remunerado por la escasa capacitación que tienen. Entonces viene otra envolvente del problema que no es solo una circunstancia
propia de un mal pasar momentáneo, porque hace décadas, si bien digo, hace por lo menos más de una década, que esto de que el Estado no controla o se hace leso frente a estas circunstancias de niños que definitivamente no van a clases, es también una forma de negación de respaldo, de negación de, no vamos a decir de, digamos, De negación de atención. de atención, De atención. ¿ya? Del Estado hacia esos jóvenes. Y también cuestiones de tipo penal para los padres, que se hacen también los lesos no mandando a sus hijos a la escuela. ¿Cuántos de estos problemas hoy día están en la preocupación? No hablemos del gobierno, del ministro de Educación, hablemos también de los concejales y de los alcaldes de las respectivas comunas. Ya hablar de Ceremi es una cosa, pero ¿cuáles son los datos que existen hoy día? Vamos a hacer una consulta, respecto a aquello, porque la forma en cómo el Estado descuida eso es una forma peligrosa, y yo diría que más que peligrosa, Aldo, distinguidos auditores, es una forma, yo diría, también torpe, ¿ya?, de apreciar cuándo o cuántos de nuestros jóvenes van dejando permanentemente los estudios porque no les interesa estudiar y el gobierno tampoco les interesa exigirles que estudien. Por otra parte, también hay otro fenómeno de estos jóvenes que van a la escuela. Lo que ha pasado recientemente en el INBA, Instituto Nacional Barros Aranas, donde unos aprendices de terroristas, apoyados por sus padres en algunos casos, Y por partidos políticos también. Y por partidos políticos también, se afanan por aprender, digamos, a tirar bombas Molotov en el intento de asesinar personas. Y esto que le ha pasado, más de una treintena de chiquillos que quedaron heridos a propósito de eso, causando o tratando de causar a otros lo que le ha pasado a ellos en este tema también, en la otra cara de personas que van a los digamos, establecimientos educacionales, en algunos casos, no en todos por suerte, a hacer esta preparación de delincuentes. Uno, que son los que no van a clases, ya, que no podríamos decir que todos ellos son delincuentes, sería una estupidez decirlo así. Pero obviamente hay datos fidedignos que hablan tristemente de lo que significa que los niños de un Estado no vayan a la escuela a estudiar lo mínimo que pueden hacer, porque el Estado le entrega esa virtud o esa posibilidad, en algunos casos absolutamente gratuita. Y los otros, que pudiendo ir, ya aprovechan los espacios para aprender a asesinar gente, como ha ocurrido con las bombas Molotov, y algunos de ellos pagan todavía las consecuencias, reiteramos, de haber sufrido en ellos mismos lo que le querían hacer a terceros, o sea, quemarlos vivos prácticamente. ¿Dónde entonces nos concentramos para entender qué va a ser la educación por esto? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Porque los que van a clases, y eso teniendo otra mirada respecto a lo que ocurre en las aulas de clases, en las salas de clases, también se nos produce un problema, porque tenemos hoy no solamente los que no van a clases, los que van a ser aprendices de terroristas, y los que van a clases muchas veces con una situación claramente cada vez más advertida por el Colegio de Profesores respecto a que muchos de estos niños golpean, insultan a sus profesores. Entonces, cuando uno toma una fotografía de lo que está ocurriendo y se empieza a dar cuenta de lo que está pasando, obviamente aquí existe una descomposición a la cual las autoridades debieran colocarle más atención, y particularmente los partidos políticos, ¿ya?, que cada vez tienen menos adhesión de los jóvenes que están en otra dimensión de la preparación. Hoy día son jóvenes también muy ligados al uso de la tecnología, que lo hace incluso bastante más lejanos a la educación, que aparece después la educación de un profesor en aula más fome que lo que
digamos, le proporcionan un celular. Por eso que en muchos países, particularmente, corrígeme el nombre del país que acaba de prohibir los celulares hasta cuarto medio, ¿ah? en sus aulas de clase. Suecia. Suecia, exacto, gracias. Lo prohibió. Chile debería hacer exactamente lo mismo porque es imposible que un profesor compita con un celular en clase, salvo que lo usen para algunos aspectos de aprender a usar cuestiones con inteligencia artificial y cosas de esa naturaleza. Entonces, esto de la deserción escolar, esos jóvenes que no quieren ir a la escuela, que no quieren ir al liceo, que no quieren ir a ninguna parte, debemos preocuparnos de qué está ocurriendo con ellos. No se trata acá, porque estamos hablando de miles de personas. El dato que tú también señalabas recién, Aldo, obedece al último sondeo, pero no considera. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás ya había una aproximación a lo que esto significaba, y en esos tiempos se hablaba de 140.000, 150.000 desertores de la educación. Es una brutalidad en Chile, en todo nuestro país. Y eso ahora tiene tasas más altas, tasas más bajas, pero en concreto, ya aquí el tema económico que va a producir eso en el corto plazo y en el mediano plazo también es importante, porque no tenemos masa crítica. ¿Qué les va a ofrecer a esos jóvenes? Aparte del mínimo o menos del mínimo, mientras son aprendices. O le damos otra educación. A lo mejor no tenemos que dar una educación formal. ¿Ya? Preparémonos en algún oficio. Llevémonos, saquémonos de sus casas a darle otra mirada, digamos de estudio, que no tiene que ser necesariamente la misma, pero convoquemos a esos jóvenes. Y ahí están más bien también las autoridades, los concejales recientemente electos, los alcaldes electos. También tienen que ir a la búsqueda de esos jóvenes y cómo compatibilizamos una enseñanza que les permita a esos jóvenes tener así como hay, digamos, licencia para alumnos trabajadores, ya también deberá haber licencia o algún tipo de estudio para estos jóvenes que van muchos, por eso que nosotros tenemos un problema, Aldo, vital en toda nuestra línea de la educación, que es seria, que no nos hemos comprometido claramente a ver cómo obtenemos mejores resultados o cómo integramos mejor jóvenes, al progreso de un país. Usted hace muchísimos comentarios atrás había señalado, don Percival, que posiblemente el grave problema que está enfrentando la educación no está en la resolución del nivel hacia arriba, del medio hacia arriba, sino desde el preescolar hacia abajo. Correcto. Tomando en cuenta que el cimiento está mal hecho, tomando en cuenta que faltan recursos, tomando en cuenta que está mal hecha la preparación. ¿Mantiene usted este juicio tomando en cuenta las cifras de deserción, tomando en cuenta que nuestros niños no están preparados ni para habilidades ni para competencias? El otro día conté un ejemplo que me pareció claro y que me pareció muy, digamos, diferenciador. Unos chinos que viven acá en Chile hace muchos años, con hijos de edad escolar, alcanzando la adolescencia, decidieron mandar a sus hijos de vuelta a su país. Porque acá, según ellos, la educación que le damos en Chile fomentaba la flojera, no había exigencias como había en China respecto a desarrollar labores cognitivas más allá, y los mandó de vuelta porque acá, según ellos, se flojeaba mucho. Y tienen toda la razón. No tenemos hoy día una mirada, impulsiva, una mirada que nos haga, cambiar nuestros propios esquemas con los cuales hoy día nos estamos gobernando en materias educacionales. Y por supuesto que la torta grande se la llevan los que gritan más. Ahí tenemos el CAE. Lo que significó el CAE, pero, o sea, preocupación para algunos, que son una élite, porque los que llegan a educarse en las universidades, querámoslo o no, es una élite bastante menor, digamos. Acá, los que llegan a las universidades son personas privilegiadísimas. Pero ¿qué hacemos con los niños de los kinder, ya, de cuando empieza su edad escolar o cuando llegan a las cunas? No hay plata para ellos y para los otros sí. Hay financiamiento para muchos, pero nos faltan jardines infantiles, nos falta desarrollar un esquema que nos permita al Estado tener con los jóvenes y con los niños
una búsqueda digamos, de una aproximación a que el estudio, la preparación, la capacitación sean importantes para enfrentar su propia vida. ¿Qué van a hacer esos jóvenes hoy día? ¿Van a aspirar a ser soldados de la droga siempre? ¿Van a estar, digamos, capturados por el crimen organizado porque es más fácil? Entonces, la pregunta es, si acaso no estamos viendo las consecuencias que tiene dejar de lado un problema que se dice que se hace, pero digamos, se dice que se está gestionando cuestiones como esas. Se le van a entregar cifras también que señalan que hay alguna preocupación. Pero honestamente, si hay algún alumno que usted vea en su barrio, distinguido auditor, auditora, televidente, que no está yendo a clase, yo creo que lo primero es también, porque tener un niño que no va a clases en un barrio también es peligroso. Y lo estamos diciendo porque desertó de la educación para hacer qué. Entonces, ¿cuál va a ser la carga para el Estado que va a significar eso en el corto y mediano plazo? ¿Cómo se van a mantener? ¿O estarán pensando de lo que están haciendo los mayores, de que aunque no haga nada, va a recibir igual una jubilación no menor a cargo de todos los chilenos? Entonces, ¿cómo incorporamos a esos jóvenes al trabajo? Y si lo vas a incorporar al trabajo, a los estudios, ¿con qué preparación lo vas a hacer? Entonces, como usted comprenderá, distinguido auditor, auditora y televidente, el tema de esta deserción escolar es bastante más serio de lo que uno pareciera ver. Uno, claro, ve a los jóvenes saliendo de sus colegios, digamos, de sus escuelas, de sus liceos, de gente con uniforme, pero uno no piensa cuáles son, y no hay un número, podría haber incluso hasta un número, así como digamos, de esos que hay como el 133, algunas de esas cosas así. De una línea de emergencia, claro. Que avise respecto a eso. No se trata, diría, de haber alguna persecución y saber qué está pasando con esos jóvenes, pero tenemos la obligación de llevarlos a clase. Porque políticamente es un problema muy mayúsculo. Cuando uno tiene personas que el Estado ha dejado de mirar, por lo que sea, yo creo que más por comodidad, y no preocuparse claramente la vuelta de mano de que la sociedad, nosotros, los ciudadanos, los electores y las autoridades, que lo hayamos dejado de lado, esto es hambre, digamos, pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, claramente no queremos preocuparnos, pero si colocáramos algunas cifras, ya, claramente impulsando a los gestores de nuestras autoridades en las alcaldías. Por ejemplo, debiéramos las 332, digamos, comunas, tener cuántos de sus niños no van a clase. Y decirlo, que esa debiera ser la preocupación de cualquier concejal. Y cuando vengan concejales, muchas veces a las mesas de los medios de comunicación, preguntarle cuántos desertores de escolares tiene usted en su comuna. Preguntarle a un alcalde, a un concejal. Y a menos que se mande un chirolazo, lo más probable es que no tengan idea. Le advertimos a las autoridades que van a venir a nuestro programa cuando toque un tema que se lo vamos a preguntar, para que vengan preparados. Empiecen a preocuparse de esas preguntas, porque tener una ignorancia, incluso una ignorancia supina, ¿ya?, sobre ese tema, no solamente habla del poco interés de la autoridad por su función de autoridad, sino que también, Aldo, y a mi juicio, es entender que aquí, cuando los jóvenes no van a clase, es que ya no están gritando, de alguna manera, un puñado importante de jóvenes, ya eran, te reitero la cifra, 140.000, 150.000 hace 10 años atrás. Había una preocupación del Hogar de Cristo y de toda una, digamos, instituciones jesuitas por ese punto donde había una advertencia. El ex ministro de Hacienda, Briones, lo dijo con mucha claridad hace algunos años atrás cuando él fue ministro, y se acabó el tema y nadie más habló de eso. Entonces ya tenemos que preguntar claramente al ministro de Educación, ¿qué va a pasar con esto? Ignacio Briones.
Claro, Ignacio Briones fue el ministro de Hacienda, que dijo, oiga, ¿qué va a pasar con esto? Porque sacando la cuenta de que ellos no van a acceder al mundo laboral, o van a acceder a un mundo laboral de pésima calidad. La contribución de esos jóvenes al trabajo, no, o sea, al trabajo real, al trabajo remunerado, al que paga impuestos. No estamos hablando de ser permanentemente, o a lo mejor su gran opción como ser soldados de la droga. Soldados de intereses de narcos, ¿ya? Entonces, con un crimen organizado que hoy día nos respira en la nuca, con todos estos jóvenes que no quieren volver, y no podríamos decir que ellos se quedan en su casa trabajando, porque las estadísticas que habían hace un tiempo atrás hablaban claramente de que estos jóvenes ni trabajaban ni estudiaban. Eran los famosos niní. Los famosos niní. ¿Te fijas? Y ahí hay un tema que es muy preocupante, ¿verdad? Muy preocupante. Entonces, de acá desde Razones de Estado, que nos acostumbramos a ver la cuestión política, muchas veces que hablamos de Trump, de Xi Jinping y todo lo que pasa en el mundo, etcétera, 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 que vemos que hay circunstancias políticas del mundo que merecen atención, pero cuando llegamos a un punto de esta naturaleza, tenemos que parar y hacer una reflexión por lo que políticamente van a causar esos jóvenes que no quieren entrarse de mejorar. Y acá no se trata que no quieran, acá hay que ver que por qué el Estado, ¿verdad?, se niega a llevarlos a las escuelas. Porque mira, si nosotros tuviéramos un sistema que permitiera que las personas van a generarse algún bono del Estado, hartos. El Estado da muchos bonos permanentemente. Y la pregunta fuera, ¿en su casa hay alguien que no estudia? ¿O que no va al colegio, a la escuela? Y esa persona por alguna razón miente, no le corresponde el bono. Entre otras cosas porque cuando el Estado le entrega algo a un ciudadano, tenemos que dar cuenta de que ese ciudadano que está recibiendo ese respaldo del Estado, de vuelta, al menos necesita algo de esa persona para poder contribuir. Y una de esas cosas sería buscar luego las cifras que están, pero con nombre y apellido y dirección. Por eso que desde acá de Razones de Estado, a punto de concluir el programa de hoy día, Aldo, les pedimos a las autoridades de todo el país, particularmente a donde nosotros llegamos con línea abierta, porque estamos en internet, llegamos a todas partes, pero que se empiecen a preocupar de esto. En los círculos de los gobernadores, que están muy de moda porque el próximo 24 vamos a elegirlos, vamos a hacer un plebiscito respecto a si acaso son los gobernadores de Boric o los gobernadores de Matei. Vamos a ver si acaso eso realmente está dentro de la pauta de saber, por ejemplo, cuántos alumnos han desertado los colegios para los gobernadores o para los que pretenden serlo. Porque una persona que quiere asumir la condición más importante política de votación popular, yo creo que debe dominar esos, entre otros aspectos, pero ese es muy importante. Y saber, finalmente, dónde hay que colocar los recursos, porque es tan dramática la situación que probablemente en este comentario de hoy día, en este análisis, no hayamos podido, penetrar más en los trasfondos de lo que esto significa o lo que podría significar a futuro. Pero por sobre todo, Aldo, es una situación que cuando uno extrapola lo que está ocurriendo hoy día, solamente a 5 años, a 10 años más, eso es cortísimo plazo, los resultados de no haberse preocupado hoy día los vamos a pagar mañana. Por lo tanto, a mi juicio, hay que ponerle atención y mucha fuerza a lo que está pasando, porque esto representa, querámoslo o no, una enorme carga para el Estado, que también, por supuesto, lo va a hacer como una situación que políticamente hay que solucionar. Pregunta para los 30 segundos finales, don Percival. ¿Es justo que el Ministerio de Educación celebre la reinserción de tan solo 3.308 estudiantes en un año?
Lo que cabe acá es una palabra que puede sonar un poquito, digamos, Altisonante. altisonante, pero es una estupidez del ministro creer que esas porquerías de cifras solucionan el problema. Sobre todo porque tienen en la calle 200.000 personas, alumnos, hijos nuestros, nietos nuestros, que no van a clase. Esos 3.000 es una payasada, es una estupidez que el ministro debiera medir con mucho más fuerza lo que está tratando de decir, porque eso no se lo aplaude nadie, sobre todo que él tiene la obligación de donde está solucionar el problema. Y eso esperamos que claramente con las cifras que existen, porque no estamos hablando de 5.000 niños, ya estamos hablando de cerca de 200.000 los que están fuera del sistema escolar. Muy bien, don Percio Almadero, cientista político y doctor en comunicaciones, en este análisis de razones de Estado, en donde hacemos el barómetro del poder, pero también la educación es parte del poder de los próximos años. Así que por esa razón nosotros hincamos el diente en estos temas. Antes de despedirnos, hace 3 años partió de este mundo un personaje del Consejo Municipal de Copiapó, el doctor Juan Carlos Melibowski. Sus palabras para el recuerdo. Un homenaje especial a la familia Melibowski, a quien conocimos, y sobre todo una pérdida enorme para nuestra comuna, que tuvo en esa persona, en el doctor Melibowski, un enorme concejal, un gran contribuyente a la causa de tener un mejor Copiapó. Muy bien, pues muchas gracias, don Percival. Nosotros hacemos un alto en la programación de Madero FM y regresamos en cualquier momento aquí, en La Fuerza del Norte.